Hoy vamos a aproximarnos a la figura de un descendiente de la casa de David, al esposo de María, la madre de Jesús, aquel que, como nos dijo el Papa Francisco en su documento reciente, amó con amor de padre al Señor, y a quien los evangelios llaman el Padre de Jesús. Hoy abrimos las puertas a San José. José vivió en Nazaret. Nos dice la Escritura que ejerciendo el oficio de carpintero, y al parecer pues murió antes de que comenzara la vida pública del Señor, antes de que comenzara la vida pública de Jesús. Qué hermoso es pensar en San José durante todo ese tiempo con Jesús. Jesús aprendió de él el oficio de carpintero. ¿Cuántas conversaciones tendrían padre e hijo según las costumbres de aquel entonces, ejerciendo esa profesión artesana en medio de aquella aldea pequeña a la que prestarían pues diversos servicios y diversos trabajos? Cuántas conversaciones, cuántas confidencias, cuántos momentos compartieron juntos, cuánto aprendió el hijo del padre en lo humano y cuánto aprendió el padre del hijo para ser santo. El culto a San José se extendió sobre todo en Oriente, antes del siglo V. Fue un culto que se extendió rápidamente. Sin embargo, no nos llegó a Occidente hasta la Edad Media. En 1870 fue proclamado patrón de la Iglesia Universal, que lo ha celebrado el Papa decretando un año de San José desde el 8 de diciembre del año pasado hasta el 8 de diciembre de este año 2021. Como sabemos, es el patrón de los carpinteros, de los trabajadores, es el patrón de los moribundos, por eso se le llama el patrón de la buena muerte. Dentro del cristianismo, San José encarna grandes virtudes, las virtudes de la honestidad, del amor al trabajo y sobre todo de la fe inquebrantable en Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué sabemos a ciencia cierta del carpintero de Nazaret? ¿Qué sabemos del esposo de María, del padre adoptivo de Jesús? ¿Qué sabemos realmente de él? Los hechos relativos a la vida de San José pues aparecen en los evangelios, sobre todo en dos de los evangelistas, en San Mateo y en San Lucas. En los primeros capítulos, los iniciales de estos dos evangelios, los evangelistas pues nos hablan y nos hacen referencia a San José, sobre todo vinculado a el nacimiento, a la anunciación, a la infancia de Jesús. Sabemos que era descendiente de la casa del rey David, según la genealogía que nos presenta el evangelista San Mateo y también el evangelista San Lucas. Sabemos que José se casó con María. Algunos autores piensan, modernos, que estaban casados para el momento de la anunciación y de la concepción de la Virgen. Algunos piensan que no, que los desponsorios significaban un momento ya definitivo del noviazgo antes del matrimonio. Lo cierto, pues, es que se casó con María la Virgen y que antes de que cohabitaran, pues supo que María había concebido un hijo. San José, nos dice el evangelista San Mateo en el capítulo 1, en el versículo 19, que era realmente bueno y no quería denunciar a la Virgen, porque podía pensar que la Virgen le había sido infiel. Y si ya estaban desposados
como eran los ritos de aquel tiempo, pues aquello era no solo una infidelidad en el campo moral, sino que incluso era un delito. Y la Virgen podía ser sancionada si José acudía a lo máximo de la ley y a todas las implicaciones de la ley. Pero el Evangelio dice que era un hombre bueno, que era un hombre justo, que era un hombre bueno, que era un hombre justo. Bondad y justicia en la Escritura son sinónimos también de santidad. El Padre había escogido a José y lo había escogido porque era un hombre justo y bueno, porque era un hombre santo. Antes de ser el padre adoptivo de Jesús y antes de las nupcias definitivas con la Santísima Virgen María, ya era un hombre santo. Por eso continúa diciendo Mateo en ese capítulo 1, en el versículo 19, que había determinado repudiarla en secreto, que era lo menos malo de la aplicación de la ley. Pero sin embargo, como actuó así, con bondad y justicia, como actuó como un hombre santo, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló que el hijo que María tenía en su seno había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa fue la revelación que por parte del ángel del Señor recibió José. Muchos también intérpretes de la Sagrada Escritura asocian este ángel con el ángel Gabriel, dado que el ángel Gabriel fue el ángel de la anunciación a la Santísima Virgen María, pues la mayoría de los autores y la tradición de la Iglesia coincide en que es el propio ángel Gabriel el que se le revela a San José. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José es avisado de nuevo por un ángel. Y entonces, pues, el ángel le dice que tome a su hijo, a Jesús y a la Virgen María y que huya a Egipto porque se acerca un gran peligro, porque tendrán que huir de la furia del rey de Judea. En aquel entonces, Herodes, conocido como el Grande. Herodes el Grande. Todo esto nos lo refiere el evangelista San Mateo y recuerden, pues ese episodio que celebramos el 28 de diciembre del martirio de los santos inocentes. La furia de Herodes el Grande, su falta de humanidad y su miedo porque los reyes magos le hablaron de un rey y del rey de Judea, pues desató esa persecución y esa matanza terrible que nos refiere el evangelista. Así efectivamente, pues huyen a Egipto. Las tradiciones nos dicen que posiblemente porque tenían familia en Egipto. Nosotros a veces tenemos precomprensiones erradas de algunos episodios de la Sagrada Escritura, de algunos episodios de la historia de la salvación. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, como muchos piensan, que todos los judíos, cuando estaban esclavos en Egipto, huyeron con Moisés y en esa huida, pues, en ese ir hacia la tierra prometida y entrar en una especie de peregrinación hacia la tierra que Dios les estaba prometiendo, se fueron todos. La historia nos dice que esto, al parecer, no fue así. Se fue una masa, un gran número, pero algunos judíos permanecieron en Egipto. Y por eso en Egipto, en algunos lugares, había unas comunidades judías. Hacia allá se van José y María y el niño Jesús, según lo que el ángel les indicó. Y hacia allá, porque allá había judíos que los recibieran. Es normal. En estos tiempos que vivimos, cuando la gente emigra, desafortunadamente, y en Venezuela conocemos esta situación, ¿a dónde se va? ¿A dónde están los tuyos? En este caso de Venezuela, a donde hay venezolanos, a donde está tu familia, hacia allí normalmente se va. Pues no, pues podemos pensar que no es menos lo que sucedió con la Sagrada Familia de Nazaret. A la muerte del monarca, a la muerte de Herodes, ellos regresan, porque una vez más el ángel del Señor se le revela a José.
José tiene este privilegio, que el ángel de Dios, que en el fondo es la misma presencia divina, pues se le revela directamente y se le revela pues de esta forma peculiar como es en sueño. Así pues que después de esta nueva revelación, de nuevo pues José toma a Jesús, a la Virgen María y regresan hacia la tierra de Israel. Pero no se establecen en Belén, allí donde había nacido Jesús, allí donde habían ido por el censo que tenía que realizarse y que, pues según las costumbres del momento, el censo se realizaba donde estaba o donde había nacido el cabeza de familia. En este caso era José, y por eso se van a Belén y se cumplen las profecías de que el Señor nacería en Belén, también tierra relacionada con el rey David. Pero entonces no se establecen en Belén porque el que está gobernando en esa zona es el hijo de Herodes el Grande. Y sienten miedo de que todavía esté en la memoria la persecución y deciden pues entonces alejarse un poco más. Y se van a la aldea de la cual habían partido originalmente. Se van a Nazaret, que es una aldea allí en el norte de Israel. Allí San José va a ejercer su oficio de carpintero, como nos lo refiere pues la misma Escritura. Cuando Jesús predica en Nazaret, algunos dicen, este no es el hijo del carpintero, por lo tanto, por el oficio se reconoce a José. Los evangelios nos citan por última vez a San José en el episodio que es narrado por San Lucas, en el que Jesús se perdió durante una de las visitas a Jerusalén con motivo de una de las grandes fiestas en que se solía peregrinar hacia Jerusalén para orar en el templo y ofrecer los sacrificios en el templo. En ese momento, pues el Señor se les pierde, pero luego es hallado por sus padres en el templo y está discutiendo con los doctores. Es interesante que cuando María le reclama a Jesús, le dice, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando. Tu padre. José cumplía esa función. Tu padre y yo te estábamos buscando. De esa forma, esta es la última referencia en los evangelios a San José, al menos con San José en vida y presente y actuando en aquel momento. Nada cierto sabemos acerca de la muerte de San José, aunque por la narración evangélica parece probable que fuera antes de que Jesús iniciara su vida pública. Algunos dicen, algunos autores, algunos elementos de la tradición nos señalan que murió cuando Jesús tenía unos 20 años aproximadamente. De tal forma pues que antes de que empezara el ministerio público de Jesús, José había cumplido su misión. En lo humano le tocó ser el padre de Jesús y en lo humano cumplió su tarea. Ahora el Señor iba a empezar a realizar la misión que su Padre Dios, que su Padre le había encomendado, le estaba encomendando, porque José cumplió su parte. José cumplió la vocación para la que el Padre Dios le había llamado en la Sagrada Familia de Nazaret. A San José, pues, Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y el privilegio de ser el esposo de la Virgen María, el custodio de la Sagrada Familia. Es por eso el santo que más cerca está y ha estado de Jesús y de la Santísima Virgen María. El culto a San José comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto, a donde habían estado, donde lo habían conocido y donde hubo una floreciente comunidad cristiana, en el norte sobre todo. En Occidente fueron los servitas, una orden mendicante, quienes en el siglo XIV comenzaron a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muerte de San José. Y esta devoción
tendría luego impulsores como el Papa Sixto IV y la mística española, pues Santa Teresa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró, como ya les he dicho, patrono de la Iglesia Universal el año 1870. Casi 100 años después, en 1955, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, que es la otra fiesta importante, además del 19 de marzo de San José. Y el Papa Francisco pues ha declarado este año del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021 un año especial de San José. Amigos, hermanos, ahora 3 curiosidades acerca de San José. La primera es que no hay palabras de San José en las Sagradas Escrituras. Y en los Evangelios en concreto, que son los que nos presentan a San José llevando a cabo su misión, los que nos hacen referencia a él, como dije antes, sobre todo Mateo y Lucas, pues efectivamente no aparece palabra alguna de San José. Él protegió a la Inmaculada Madre de Dios, ayudó a crear al Señor del universo y sin embargo no hay ninguna cita, es decir, palabras que él haya dicho, no hay ninguna cita de él en los Evangelios. Más bien fue un silencioso y humilde servidor de Dios que desempeñó su rol cabalmente. San José por eso es llamado el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras. Era un hombre de acción, conocemos sus actos de fe, de amor, de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. José fue santo desde antes de los desponsorios, como dije hace un rato. Un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Pero no dijo palabra alguna que nos recogieran los Evangelios. La segunda curiosidad es que la literatura que llamamos apócrifa provee muchos detalles sobre la vida de San José, pero es una literatura apócrifa, es decir, no canónica, no se considera revelada por Dios. La Iglesia no la ha considerado nunca a estos escritos, como los que ahora voy a mencionar, como palabra de Dios. La tradición de la Iglesia nunca ha leído esos textos como palabra de Dios, porque los evangelios canónicos, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, los demás escritos del Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia los recibió y los leyó siempre como palabra de Dios. En cambio, a estos textos no. Por eso los 27 libros que están en el Nuevo Testamento son canónicos, son palabra de Dios. Los demás escritos, aunque lleven el nombre de evangelio y de un supuesto evangelista, son apócrifos, es decir, no canónicos, es decir, no son palabras de Dios y por eso no están dentro del canon del Nuevo Testamento. Y aquí no nos podemos dejar llevar por especulaciones. No, es que la Iglesia no los incluye porque ahí dice verdades como el evangelio que habla de la Magdalena. Entonces ahí están verdades contenidas que la Iglesia ha ocultado y ha escondido porque eso es puro gnosticismo, eso es puro paganismo, eso no tiene nada que ver con la tradición de la Iglesia. Y la Iglesia no oculta unos mensajes porque supuestamente han sido revelados, eso es la gnosis, ¿no? Han sido comunicados a un grupo selecto que sí los estaría transmitiendo en el tiempo hasta llegar a hoy y ahora se están descubriendo mediante no sé qué hallazgos arqueológicos, pues esas verdades contenidas en esos libros. La Iglesia no obra así. Los evangelios dicen que los apóstoles huyeron. Eso lo podían haber tapado, lo podían haber escondido. Que los apóstoles salieron corriendo cuando prendieron a Jesús, valientes apóstoles. Pues ahí está. San Marcos muchas veces nos dice que Jesús le dice: ustedes son lentos para entender, no entienden, no comprenden, abran la cabeza. San Marcos no lo oculta.
De tal manera que, repito, son apócrifos porque nunca han sido entendidos en la iglesia como palabra, además son como palabra de Dios. Además son muy posteriores. Muchos de estos escritos son del siglo III o del siglo IV, de tal forma que no están cercanos a los evangelios ni al momento apostólico. Algunos de estos libros apócrifos que nos dan detalles son el Evangelio de Santiago, el Pseudo Mateo, el Evangelio de la Natividad de la Virgen María, la historia de San José el Carpintero y la vida de la Virgen y la muerte de San José. Pero estos libros, como decía, no están dentro del canon de las Sagradas Escrituras y no son confiables. Hemos recibido algunos datos interesantes, algunos datos que podrían contrastarse históricamente para llegar a ciertas conclusiones que podrían servirnos para el hoy, pero en general no son confiables. Como dije antes, las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Y son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por parte de la revelación. La tercera y última curiosidad es que Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, y en el programa que hicimos sobre ella como la monja andariega, pues le tenía una grandísima devoción a San José. Muchos santos le han tenido una gran devoción, pero como curiosidad quiero hoy destacar la devoción de Santa Teresa de Jesús. Ella escribió: tomé por abogado y señor al glorioso San José. Isabel de la Cruz, que era una monja carmelita, comentó lo siguiente acerca de Santa Teresa: era particularmente devota de San José y he oído decir, se le apareció muchas veces y andaba a su lado. Esto lo decía pues Isabel de la Cruz, esta monja carmelita, refiriéndose a su fundadora, refiriéndose a Santa Teresa de Jesús, que se le apareció muchas veces a ella, San José, y que andaba a su lado. Posiblemente, como dijimos en un programa anterior, una de las travesuras de San José. Santa Teresa escribió también lo siguiente, y lo leo literalmente porque es muy interesante. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. No he conocido persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no lo creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Palabras de una gran santa, de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, de la monja andariega. Por eso nos encomendamos especialmente a San José, a quien el Señor obedeció en la tierra como a su Padre humano, como a su Padre en este mundo, y a quien tiene junto a sí en el cielo y le sigue escuchando con mayor razón. Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó, darle a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los próximos programas, suscribirse a nuestro canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.